Museo Casa de la Memoria. Relatos que nos mueven a construir paz. La memoria es hoy, ese gran recurso que tenemos para poder construir un futuro más inteligente y un futuro más armónico. Es la posibilidad que tiene el ser humano de recordar lo que ha pasado, de procesarlo y de construir sobre ese pasado una nueva realidad. La memoria no es un asunto estático, no es solamente un asunto de dolor, es en esencia lo que hoy somos, que cuando se reflexiona nos permite proyectarnos de manera consciente hacia un futuro. La memoria tiene un efecto sanador y reparador, entre otras cosas, porque cuando los hechos se nombran en colectivo, permiten que los relatos trágicos se conviertan en épicos. Memoria para comprender quiénes somos hoy, porque hoy somos producto de un pasado. Memoria para proponerle una salida al país, a nuestra sociedad y a nuestro propio ser, porque también es reconfigurar muchas cosas que culturalmente hemos ido adoptando como normales, que nos llevan a la exclusión, por ejemplo, o que nos llevan a aceptar la violencia como un asunto natural. Y memoria para construir un horizonte de paz. La paz es una meta que puede ser como lejana, pero si ese horizonte está presente, nosotros siempre vamos a actuar en razón a ese horizonte, es decir, es la gran utopía que tenemos que construir como sociedad. Ponernos de acuerdo en que tenemos que deconstruir unas maneras culturales que tenemos de excluirnos, de violentarnos, de resolver de manera violenta y por los propios medios los conflictos, a construir una manera de estar mucho más inteligente. Esta apuesta institucional y comunitaria por reconstruir la memoria de los territorios tiene como antecedente los procesos de lucha y reivindicación que se han dado en todas las comunas de Medellín. No hablamos de memoria a partir de la construcción del Museo Casa de la Memoria, sino que hablamos de memoria desde los mismos ejercicios de reivindicación y defensa de los territorios en todas las comunas de Medellín, particularmente en las comunas 1, 6, 8 y 13 de la ciudad. Desde hace más de 5 décadas se han venido generando unos ejercicios de memoria y de reconstrucción de los territorios. El Museo Casa de la Memoria quiere exaltar, validar y acompañar a las organizaciones de la ciudad que permiten construir la historia a múltiples voces. Porque los territorios están divididos por límites, también sectores privados. En el Museo Casa de la Memoria tenemos unas experiencias muy conmovedoras que dan cuenta de la importancia de la memoria. Una es cuando la gente llega porque la traen, no sabía en qué país vivía y realmente aquí hay una interpelación al pecho humano. Es decir, hay una pregunta a ese ser, ¿yo dónde estaba? ¿Yo por qué no me di cuenta? ¿Yo por qué no he hecho nada? Hay otra que es muy conmovedora y es que las víctimas que vienen, que no han hecho parte de procesos de memoria ni de colectivos de víctimas y que ni siquiera han logrado nombrar su dolor, se dan cuenta que hay una cosa muy importante y es transformar ese dolor en un proyecto colectivo de país, hacer parte de esa salida del conflicto, que no se trata de estar por ahí aislado, rumiando su dolor y congelándolo, sino sacándolo afuera. Y una experiencia que es muy dolorosa y es que los victimarios que han tenido la oportunidad de entrar al museo y reconocer las experiencias se conmueven muchísimo porque la gran mayoría de ellos no son conscientes del daño del que hicieron parte. La mayoría de ellos reconocen como los pequeños círculos de acción en los que vivieron sin la conciencia suficiente. Yo creo que
En el país la historia la han construido los vencedores, y los vencedores han sido los grupos armados, incluyendo al Estado colombiano. Entonces, un poco la memoria es la herramienta alternativa, la herramienta que confronta, que interpela esas versiones hegemónicas de la historia. Entonces, la memoria desde una perspectiva comunitaria nos permite nuevamente relatar lo que nos ha pasado, pero sobre todo ubicar en la voz de las víctimas y en la voz de las personas de los territorios aquellos asuntos que debemos transformar. Esto es mucho más que un museo. Cuando uno habla de un museo, la gente se imagina que vienen unas exposiciones y no más. El museo en sí es un dispositivo muy importante porque da cuenta que la alcaldía ha puesto en el centro de su proyecto a las víctimas y que ha hecho para eso un edificio y un lugar permanente de reconocimiento a esas víctimas, a esa tragedia que ha vivido el país. Pero el museo es un proyecto pedagógico en esencia que se extiende en el territorio, se extiende en la escuela, se extiende a las universidades, y si tenemos más apoyo vamos a poder estar en muchos más lugares de esta ciudad y de este país. Hemos dicho que no es suficiente hacer talleres y conferencias con las víctimas y con los públicos cercanos, sino incidir en la sociedad e incidir en los órganos decisores de la política nacional. Entonces queremos que las organizaciones sociales, que la sociedad toda se haga corresponsable con la construcción de la paz, de la reconciliación, y que el Estado vaya modificando su institucionalidad, su legislación, sus maneras de hacer presencia en el territorio, porque pues hay que resolver también políticamente este conflicto. Tendríamos que avanzar también en la solución de los conflictos sociales. Colombia es el segundo país con mayores niveles de inequidad en Latinoamérica. La ciudad de Medellín es la ciudad más inequitativa del país. En ese sentido tendríamos que hablar un poco del conflicto social y económico que seguiremos viviendo en el país mientras sigue imperando un modelo de exclusión y empobrecimiento que nos ha ubicado en un lugar de desventaja frente a los proyectos de desarrollo hegemónicos en nuestra ciudad. Todos tenemos posibilidades de hacer cosas, desde el trato que tenemos con las personas que tenemos a nuestro alrededor, la justicia social que podemos hacer a través de los derechos laborales o del acceso a los derechos de las personas, la inclusión cuando pensamos en proyectos y programas de las diferencias, la valoración, el esfuerzo por valorar las diferencias. Este país nació pensando que todos éramos católicos, castellanos y blancos, y este país es un país cuya riqueza se le debe justamente a la diferencia, pero todavía excluimos a los negros, a los indígenas, a los comunistas, y esa tarea hay que hacerla. Esa tarea hay que hacerla como seres humanos, es decir, que somos criaturas de una humanidad que existimos en la diferencia para enriquecernos, no para eliminarnos. Museo Casa de la Memoria. Relatos que nos mueven a construir paz.